Ya, se abre la sesión. Secretario de la cuenta, por favor. Señor presidente, el día de ayer ingresaron a esta comisión los proyectos de ley en primer trámite que modifica la ley 2418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, y el proyecto en segundo trámite que autoriza erigir un monumento en homenaje a las cantineras de la Guerra del Pacífico en la ciudad de Arica. También se hizo presente la urgencia suma respecto del proyecto de ley en segundo trámite que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia, y se retiró e hizo presente la urgencia simple respecto del proyecto que modifica la Ley 20.370 que establece Ley General de Educación para incorporar la prevención del bullying o acoso virtual escolar y aumentar la sanción a las infracciones que atentan contra derechos y deberes que indica. Por otro lado, se recibieron excusas respecto del proyecto que estaba en el primer punto de la tabla de hoy, que modifica la ley 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación en diversas materias de orden laboral, de parte del jefe de gabinete del Contralor General de la República, mediante el cual informa que don Jorge Bermúdez no podrá asistir a esta sesión debido a compromisos previamente agendados, y hace presente su interés en exponer en una nueva fecha. Asimismo, el secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Jaime Belmar, agradece la invitación a exponer, hace presente su imposibilidad de asistir y remite sus apreciaciones sobre el proyecto que están a disposición de las señoras y los señores senadores sobre la carpeta. Eso en cuanto a la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Varios. Senadora Ena Fomber. Gracias, presidente. Yo solo quisiera saber, quizás no lo han visto todavía, pero tenemos urgencia suma con el proyecto de Kinder obligatorio. Supongo que lo vamos a seguir viendo los martes. Sí. Claro. Y el de ciberbullying, presidente. Sí. Tenemos que programar ahora las sesiones y entiendo que fue un cambio en la urgencia, porque hasta antes de la distrital, si no me equivoco, no tenía esta urgencia. Entonces, es que estábamos en periodo de indicaciones, creo. Claro. Entonces, sí, la idea es tramitarlo, y fue un compromiso también de tramitarlo con celeridad este proyecto, así que lo vamos a programar ahora. Al terminar esta sesión, programaremos las próximas que vienen. Muchas gracias, presidente. Sí. Me interesa ese proyecto. ¿Se ofrece la palabra? Bien. Vamos entonces a la tabla. Primer punto de la tabla. Tenemos... Se acusaron. No hay nadie. Entonces pasamos. Se excusaron los invitados. Además tenemos un... No, bueno, puede ser enredar las cosas, pero el gobierno anunció que enviaría próximamente, en los próximos días, me dijo la ministra el día lunes, un proyecto que no sé si va a refundir el que estamos tramitando sobre titularidad, extensión horaria o una indicación sustitutiva. No sé cuál va a ser el procedimiento, pero en el fondo estamos a la espera también de ese escenario. Hoy día teníamos audiencias, no íbamos a votar en particular, pero nada, los invitados se excusaron. Así que pasamos entonces al segundo punto de la tabla. ¿Tenemos a los invitados? Sí. Sí, bien. Que es seguir en periodo de audiencia, ¿no?, el proyecto de ley en primer trámite que modifica las normas de admisión escolar para garantizar libertad de enseñanza, vinculación de apoderados con los proyectos educativos, entregar prioridad a la admisión a estudiantes bajo cuidados alternativos al CENAME y necesidades educativas especiales permanentes. Ya. Pero sí está perfecto. Le damos la bienvenida, saludamos, ¿no?, al representante de la Sociedad de Instrucción Primaria, al señor Pedro Larraín, director ejecutivo, porque entiendo... ¿Vienen juntos? Perfecto. Perfecto, vienen los tres. Vale. Ya, es que lo tenía... Sí. Es una sola presentación de los cuatro. Bien. ¿Quién quiere comenzar? ¿Sí?
La idea, van a ser una sola presentación, se van a ir complementando, ¿no? Perfecto, perfecto. Hacemos una presentación, voy a irla guiando yo y los complementos lo podrán hacerlo. Perfecto. La idea, en 15 minutos aproximadamente, una primera instancia. Hay margen, todavía no llega el representante del segundo invitado, pero ustedes tienen la palabra en primera instancia. Sí. Sí, para efecto de la grabación, que puedan presentarse a su nombre al comenzar a la presentación, por favor, cuando hablen. Muy buenos días, señor presidente, y por su intermedio al resto de la Comisión de Educación del Senado. Muchas gracias por la invitación, por aceptar nuestra petición de participar hoy. Nos parece muy relevante ser parte de esta discusión del sistema de admisión escolar, en el cual hoy día nosotros representamos a fundaciones que paso a describir. En Belén Educa está la Fundación Nocedal, la Sociedad de Instrucción Primaria, Astoreca, SNA Educa, y quizás detrás de nosotros muchas otras instituciones y fundaciones que desde hace mucho tiempo vienen trabajando en contextos de alta vulnerabilidad, tanto en la región metropolitana como en el resto de las regiones. Para nosotros es una alegría hoy día contarles que somos actores importantes del sistema de educación nacional. No con un grado de soberbia, muy por el contrario, con mucha humildad. Somos importantes porque hemos logrado, en el tiempo que llevan estas instituciones, que los niños que han pasado por nuestros colegios hayan logrado desempeños de aprendizajes y de formación que les han dado las herramientas para cumplir con sus proyectos de vida en un alto porcentaje. Es difícil evaluarlo cuantitativamente, pero nosotros nos atrevemos hoy día a presentarles a ustedes este dato que agrupa algunas de nuestras instituciones, donde podemos estar más del 90% de los colegios que son parte de estas instituciones están en una categoría de desempeño medio o alto, lo cual ya es un dato muy importante, porque al hacernos cargo de las mediciones nacionales, nuestros niños tienen niveles de aprendizaje que realmente les preparan para el siguiente dato que les queríamos presentar y que creo que nos valida también dentro de la opinión pública y que podemos dar nuestros argumentos para aportar en esta discusión. Categorías de desempeño. Sí. Y el concepto de IBE, que en promedio tenemos cerca de un 80%, entendiendo que, por ejemplo, SNA Educa, que no está ahí, pero tiene más de un 94%. Por lo tanto, somos instituciones que nos hemos especializado, nuestra trayectoria, nuestra expertise, nuestra experiencia está en los contextos de más alta vulnerabilidad del país. Y aquí el dato que les queríamos presentar y que creo que valida lo anterior es nuestra continuidad de estudio. Pese a que muchos de nuestros colegios son técnicos, me imagino que algunos de ustedes los conocen, pese a ello, también... ¿Qué es IBE? Índice de vulnerabilidad escolar. De los alumnos, de los niños. De los niños, sí. Eso explica que fundamenta que nosotros estamos en los contextos más vulnerables de Chile. Y lo que les quería contar nuevamente con mucha alegría, con mucha satisfacción, pero también con un grado de responsabilidad, y por eso estamos hoy día acá. Nosotros, nuestras instituciones están por sobre el 70% de ingreso a la educación superior en su primer año. Esto, por supuesto, llega a los 90, incluso 100% en los años siguientes, pero en la corte vigente estamos en los 70% y destaca ahí Astoreca, que llega al 90% parejo. Y muchas de nuestras instituciones son técnico profesional, lo que significa que la amplitud formativa que estamos dando en estos contextos a nuestras familias y a nuestros niños son realmente valiosos y es por ello que hoy día estamos acá, para plantearles 3 propuestas que nos gustaría
señor presidente, si por su intermedio pudiesen considerarse en la discusión del sistema de admisión. En primer lugar, algo que entendemos que hay mucho consenso, pero queremos reforzar el punto, que es dar la prioridad de ingreso a un mismo establecimiento a hermanos no consanguíneos o menores que cohabitan en un mismo hogar. Entendemos que este punto se ha discutido y para nosotros es muy valioso. Nosotros tenemos diferentes familias, pero también tenemos vecinas que se hacen cargo de niños que en el barrio, por ejemplo, sus padres o están inmersos en la droga, incluso uno o los dos o ambos están en la cárcel, y queremos facilitarle la posibilidad a esa vecina, a ese adulto responsable, a poder concurrir a un mismo establecimiento y no generarle el problema que tenga que asistir, enviar a los niños a diferentes colegios, lo que el problema nos generaría un aumento en la deserción. Por lo tanto, ese es nuestro primer punto y quisiéramos reforzarlo porque sabemos que se ha estado discutiendo y tiene amplio consenso. El segundo punto que nos convoca tiene que ver con incorporar como criterio de prioridad la posibilidad de escoger la continuidad de estudios en otros establecimientos del mismo sostenedor. Yo vengo del sector municipal, estuve 5 años como jefe de ADE, me tocó exponerles el año pasado a ustedes en otro contexto. Y hoy día estoy en Paine, muy bien, y ahora estoy en la Fundación Belén Educa, pero les quiero hablar también desde el mundo municipal. Sucede que hay muchas escuelas básicas y las familias tienen una expectativa cada vez más amplia de al estar en la escuela, preguntarse si es que tienen la posibilidad, por ejemplo, de continuar en un liceo del mismo sostenedor, por ejemplo, que tenga alguna especialidad técnica que le es pertinente, que le es interesante a ese niño. Por lo tanto, las familias se hacen la pregunta con bastante angustia si van a poder tener cierto grado de prioridad para postular a ese liceo que es parte de del mismo sostenedor. Y lo llevo también a una experiencia que después nos podrá confirmar la Sociedad de Instrucción Primaria, donde hay colegios básicos y las familias se preguntan si van a poder continuar el liceo o en la educación media del mismo sostenedor. Entendiendo que aquí hay culturas, aquí hay metodologías, hay formación, no solo en aprendizaje formales, sino que también en los aspectos más amplios de la formación de la persona, que trascienden a la básica y continúan en la media, y creemos que es muy atendible la necesidad de las familias, la pregunta que tienen las familias, si sus hijos van a poder continuar en el liceo de continuidad del mismo sostenedor, ya sea público o particular subvencionado. Y, nuestro último punto, quizás el más sensible y que más nos convoca, y sabemos que con ello también hay otras instituciones que están atentas a este punto, es la ampliación del porcentaje de alumnos prioritarios en proyectos educativos de sostenedores que se han especializado en la movilidad social. La introducción que le hicimos tiene un motivo. Es que son proyectos educativos que llevan mucho tiempo. Incluso hablan de inclusión antes que esté la ley de inclusión. Son proyectos educativos que han trabajado con alta vulnerabilidad desde sus inicios. Cada uno de ellos tiene orígenes distintos, pero a todos nosotros nos convoca la alta preocupación que tenemos como chilenos de darles oportunidades a los niños que no lo han tenido. Y eso es lo que ha sostenido estos proyectos educativos y es lo que los proyecta hacia el futuro. Sabemos hoy día que hay un gran valor en hablar de incorporar el concepto de colegios integrados, de barrios integrados, de integrar socialmente la educación superior. Lo felicitamos, lo aplaudimos, pero no podemos dejar de decirles que es importante velar especialmente por aquellos niños que no han tenido las oportunidades que tienen otros sectores otros sectores sociales, y que estos niños, estas familias van a, si se mantiene lo que hoy día el decreto indica, que es
solamente un 15% de prioridad para los más vulnerables, van a tener que ir a competir cupos con familias de mayores ingresos. La realidad que nos sucede, señor presidente, y por su intermedio a la comisión, es que nuestros colegios que están ubicados en los sectores más marginales de Santiago o incluso en regiones, al tener una mejor calidad educativa, van también incorporando a niños de familias que tienen están ubicados en mayores quintiles del grupo socioeconómico. Y eso, siendo beneficioso a la integración, nos parece delicado no cuidar la prioridad que se le debe dar a los niños más prioritarios, a los niños más vulnerables. Por lo tanto, queremos decirles con mucha convicción que nuestros proyectos educativos se sostienen en la medida que velamos por darle más oportunidades a aquellos niños que no la han tenido. Por lo tanto, queremos solicitarle, por su intermedio, señor presidente, que se considere ampliar el 15%. Ojalá no dejarlo en un porcentaje y que nos exijan. No cualquier colegio, creemos que no cualquier colegio puede dar estas garantías. Creo que hoy día el sistema de aseguramiento de la calidad, la agencia de calidad, tiene la forma de exigirle a estos colegios y si nosotros cumplimos, podamos contar con esta garantía de a través de nuestro proyecto educativo, donde esté definido que atendemos a los niños más vulnerables, podamos darle esta oportunidad. De esa forma, poder seguir cumpliendo con eso tan bonito que les presentamos al comienzo, que más del 70% de nuestros niños logran acceder a la educación superior, y si miramos el porcentaje nacional es solo del 50%, y en los contextos donde nosotros trabajamos es menor, 20% a lo sumo. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que sean acogidas nuestras propuestas. Muchísimas gracias. ¿Quisieran complementar la presentación? Sí, sí, pueden presentarse al momento de hablar, por favor. Bueno, buenos días, señor presidente y a la comisión. Mi nombre es Santiago Blanco, gerente general de CIPRE de Colegios. A mí me gustaría reforzar algunos de los puntos y el sentido de lo que ha expuesto recién Pedro. Nuestras redes, finalmente, lo que logramos y lo que buscamos es exactamente lo que se explicaba, y producimos esta movilidad en nuestros alumnos. En ese sentido, esta movilidad social. Y en ese sentido son proyectos educativos que tienen un sentido, y lo que nos interesa es que nuestros alumnos puedan, en su desarrollo en nuestros colegios, puedan permanecer en estos colegios y desarrollarse en una cultura escolar como la que colegios como este tipo u otros municipales también puedan desarrollar. Sabemos en el fondo el proceso que implica para los estudiantes desarrollarse en su vida escolar, y en ese sentido traigo a colación el segundo punto, que tiene que ver también con ofrecerle continuidad dentro de las redes. Es algo que hoy día no está en el proyecto de ley y nos parece de suma importancia, porque finalmente lo que buscamos es eso, queremos ser partícipes de esta formación, y necesitamos también del tiempo para poder ofrecerles a nuestros estudiantes esa posibilidad. Entonces, vemos ahí un punto en que se puede mejorar el sistema de admisión. Lo comentaba Pedro también en el caso de la municipalidad y lo que viene con los servicios locales. Los servicios locales podrían tener también una oportunidad de poder desarrollar proyectos educativos que le den una coherencia a la vida escolar de los alumnos. Y en ese sentido también este punto creo que es proyectable de acuerdo a las reformas que estamos teniendo. Buenos días, mi nombre es Miguel Arce, Fundación Nocedal. Me uno también a lo que decía Pedro del sentimiento de alegría. Me siento sumamente cómodo en esta comisión, porque creemos que estamos hablando de un mismo concepto, y felicito a quienes han sacado adelante las propuestas de inclusión, de que ese 15%, que quizás no estaba pensado en los colegios más vulnerables como nosotros, sino que en el resto de los colegios, eso
creemos, no creo firmemente, que va a ir cambiando el tejido social de nuestra sociedad, aumentando la inclusión, y eso es un bien para nuestro país. Yo me quiero referir de modo especial al tercer punto. Los colegios que atendemos se encuentran ubicados, la mayoría de ellos, en sectores altamente vulnerables. Me refiero a dos de ellos que son de la Fundación Social, también es el caso de la Sociedad de Instrucción Primaria y Belén Educa, pero me refiero de modo concreto a lo que me ha tocado vivir día a día. Dos de ellos se encuentran ubicados en la población del Castillo, en Bajo de Mena, en La Pintana, otros dos en Bajo de Mena. Son lugares altamente vulnerables. Y es una maravilla ver cómo el proceso de especialización, de alta especialización que han ido tomando estos colegios, ha logrado transformar a estos lugares en palancas reales de cambio social. Y yo diría que nos podemos definir quizás como unidades educativas altamente especializadas en la movilidad social. Esa es nuestra ilusión y podemos decir con alegría, por el trabajo de muchos profesores muy dedicados, que eso es una realidad actual al día de hoy. Nuestro IBE es en la Fundación Nocedal es sobre el 90%. Nuestros lugares, los lugares en que nos encontramos, hay desgraciadamente un alto índice de violencia, gran consumo de drogas, se escucha habitualmente balacera en los sectores. Los colegios se transforman en sitios especiales para la familia, de protección. Cuando entran los alumnos en estos colegios, el 95% de los estudiantes de nuestros colegios viven en el sector. Cuando entran, es muy notable, entran a los colegios y se produce un cambio de estructura, un cambio también de expectativa. Y entran también la familia. Nosotros pensamos que no solamente los profesores son los que están encargados de educar, sino que también la familia. A veces muchas familias comentan, pero ¿cómo yo voy a ser educador de mi hijo si es que no tengo educación básica? Pero usted es la mamá. Usted tiene esa capacidad para unido al colegio, producir esos cambios. Yo a veces me han preguntado y pienso que estas unidades educativas especializadas en la movilidad social son como las urgencias en los hospitales, en los que no hay tiempo que perder, en donde tiene que haber un conocimiento clarísimo de los problemas pedagógicos que tienen los niños, un trabajo especializado respecto del aspecto psicológico, también el desarrollo de las expectativas de los alumnos. Al día de hoy, y con esto quiero dar un par de ejemplos, ¿no? Que uno puede decir, bueno, es casuística, pero son manifestaciones concretas de exalumnos nuestros que se encuentran estudiando en el extranjero. Algunos de ellos, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Que en este momento está estudiando ella es violinista y se encuentra estudiando violín en el Conservatorio de Tchaikovsky en Rusia. Son muy pocos los chilenos que han llegado ahí. Un alumno del Colegio Nocedal que vive en La Pintana se le dio la oportunidad en el colegio y ha roto todo tipo de expectativas. Qué maravilla sería poder decir que en esta generación, que con las leyes de este Congreso en esta época, efectivamente pusimos una palanca. Que hablamos todo y efectivamente lo sentimos, ¿no? Los más vulnerables, los niños no son los más vulnerables entre los vulnerables. ¿Cómo no darles a ellos ese cupo especial que estos colegios, que tienen esta expertise que han desarrollado en el tiempo, ha elaborado para ellos? El Colegio Nocedal, el cual me tocó dirigir, los primeros años, cuando partió, su índice de vulnerabilidad era alrededor de un 70-80%. El colegio empezó a ser conocido, tiene muy buenas instalaciones, los apoderados con mayor nivel cultural de otras zonas empezaron a postular a nuestro colegio. A los 4 o 5 años ese IBE, que era un 70-80%, bajó a un 25%. Porque, lógicamente, aquellos apoderados que vivían en otros lugares empezaron a ocupar esos espacios. Un dato que es súper importante, aquellas familias que están más depredadas desde el punto de vista económico, social, no se mueven en busca de otros colegios, sino que simplemente matriculan en cualquier colegio. Cuando se abrió esto y el Colegio Nocedal comenzó a ser más conocido, nuestra matrícula se copó con otro grupo de personas. Fantástico, todos los niños son una maravilla, pero son niños que tienen posibilidades a otro tipo de educación. Y un tema que nos preocupa especialmente, si es que pensamos que quienes viven cerca de nuestros colegios no quedasen en nuestros colegios y quedaran en colegios de otros lugares de la comuna, tendrían que andar en micro.
En este tipo de realidades, desplazarse de un lugar a otro es un obstáculo importante. Creemos que nosotros tenemos una muy alta muy alto índice de asistencia, tenemos 93-94% de asistencia. Creemos que a esa familia se les pone el obstáculo, entre comillas, de tener que tomar movilización para dirigirse a otros lugares de la comuna, es probable que el ausentismo escolar se incremente y que con ello también la deserción escolar. Entonces, bueno, les pedimos, ¿no?, que puedan considerar aquellas familias de niños más vulnerables que ven en nuestros colegios una posibilidad real de dar un salto, dar un salto en sus expectativas de desarrollo cultural, económico y social. Muchas gracias. Concluimos indicándoles que en las carpetas que le hemos entregado está la propuesta redactada. Muchas gracias por el espacio. Muy bien, muchísimas gracias por la completa presentación. Vamos a escuchar ahora a Víctor Orellana de la Fundación Nodo 21 y luego abrimos un espacio de preguntas y comentarios. Ahora colocarla ya. Yo la puedo ver ahí, ¿no? ¿Te quieres sentar acá? ¿Cómo, o podemos dar vuelta lo que sea más simple? ¿No? Pero con que me llegue la mano al teclado, a la barra, no. Bueno. Perfecto. Ya. A ver, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por poder estar acá participando de este importante debate para el país a nombre de Fundación Nodo 21. Voy a tratar de hacer una presentación general del contexto en el cual estamos debatiendo, después entrar más al proyecto que nos trae hoy a discutir y finalmente hacer unas reflexiones más más generales de los problemas de la educación y que hoy estamos en una hora tan complicada. Primero que los antecedentes de la discusión que nos tiene acá, que es sobre los procesos de admisión, se enmarcan en una reflexión que se ha hecho no solo a partir de los conflictos sociales que han digamos, caracterizado la educación en las últimas décadas, sino también a partir de una lectura del mundo académico, del mundo de la investigación en educación, sobre el alto grado de segregación que está teniendo, que empezó a tener el sistema escolar chileno. Eso de algún modo fue la expresión, o sea, fue el resultado de un proceso de expansión que de manera original respecto a la mayoría de la experiencia occidental, diría, única, digamos, en la experiencia occidental, que es una expansión de la educación media reciente a manos de instituciones privadas cuyo origen no tiene que ver con controversias religiosas ni lingüísticas, digamos, que son los orígenes de la educación privada en otras partes del mundo, insisto, en los pocos países occidentales que tienen educación como nosotros la tenemos ahora, obligatoria, mayoritaria de carácter privado. Entonces, esa originalidad de la experiencia chilena llevó a un sistema altamente segregado y esto generó, como ustedes saben, un montón de malestares, de controversias que llevaron a que la esfera política intentara el año 2014 a través de un paquete legislativo, en particular la ley de inclusión, encarar algunas de estas situaciones con la prohibición del lucro, el fin del copago, que todavía no se alcanza, pero tendencialmente se camina hacia allá, y el fin de la selección, evidentemente estas tres materias aplicadas solo a la educación que recibe subvención pública. Y ahí, en el fin de la selección, la propuesta en positivo, si bien en Chile la selección para la educación básica ya estaba prohibida, no se podía hacer, al parecer existía la presunción de que se hacía igual. Por lo tanto, se entró a un sistema centralizado
basado en el análisis de otras experiencias históricas como el sistema de admisión escolar, el SAE. Esto ha tenido un tremendo debate ideológico. Yo no quisiera profundizar acá. Me imagino ustedes lo han visto en los medios, en la prensa, en su momento también, el año 2014. Pero básicamente el argumento es que el argumento a favor del SAE es que los procesos aleatorios bajo ciertos criterios, porque no son solamente aleatorios, o sea, no es que sea una tómbola. Yo creo que la tómbola es incorrecto, punto de vista, el sistema no es una tómbola, en el entendido de que las tómbolas, a diferencia de esas con las que eligen los equipos de los grupos de la Copa América, de los mundiales, que la tómbola es justa, digamos, pero en el sentido de que azar, no es azar exactamente, digamos, el azar es un componente de entre otros. Que esos dispositivos, esos criterios son más justos que la capacidad de pago de los padres. De hecho, insisto, Chile es un país, yo diría, virtualmente el único del mundo occidental, que alguien me muestre otro, en que la capacidad de pago de los padres tenía tal nivel de determinación en el tipo de escuela al que iban los hijos. Me refiero a determinación directa, porque en los sistemas con zonificación, por supuesto, hay determinación indirecta, pero Chile parece el único que efectivamente se pagaba directamente en el colegio. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de plantear, y va a ser la viga maestra de esta presentación, es que a pesar de que predominaron buenas intenciones y nosotros en su momento nos manifestamos a favor de esos principios y de esas intenciones, los problemas de justicia de la educación no están en la distribución, no están en el orden distributivo. Nosotros tenemos problemas previos que están en la oferta, o sea, que están en la educación misma. Nuestros problemas no están simplemente en la distribución. Por supuesto que la distribución hay cosas que resolver, pero nuestros problemas están antes y están en una percepción de la población, y yo no diría que es una percepción equivocada, de que la educación de calidad es escasa. Por lo tanto, los apoderados experimentan el proceso de búsqueda de un colegio y una escuela para sus hijos como un proceso agobiante, no como un ejercicio de libertad de distintas opciones legítimas. Lo que está en entredicho es la legitimidad de las opciones. Ya. Me detengo ahí anunciando un poco el sentido de esto, pero quisiera partir estableciendo con algo de la evidencia académica que se ha podido recopilar. ¿Qué tan libre es la elección de escuela en Chile? Porque si se trata de defender la elección de escuela como valor, yo me anoto, o sea, nosotros en Fundación 91 somos tremendos defensores de eso. Sí, lo que hemos tratado de plantear siempre es que el gran oponente de la libertad de elección de los padres no ha sido, ha sido precisamente el mercado. Ha sido precisamente el mercado. Lo que tenemos de reflexión académica acá mismo, yo me comento como director de Fundación 91, pero también me toca participar como investigador en la Universidad de Chile en varios proyectos al respecto sobre la elección de escuela, y también hay un equipo de investigación en la Universidad Católica liderado por Alejandro Carrasco, y en la Universidad Alberto Hurtado por Teresa Rojas y por Alejandra Falabella, que básicamente hemos planteado lo mismo, que la elección de escuela en Chile no se experimenta como un ejercicio de libertad, se experimenta como un ejercicio básicamente de temor, digamos. Su tonalidad emotiva es el temor, es el resguardo, algo de lo que alcancé a captar de la presentación de quienes me antecedieron iban a lo mismo, o sea, es un espacio de refugio, de protección ante temores que pueda ocasionar una socialización en un colegio desprotegido, en general un colegio municipal, como se percibe. Ahí hay algunos elementos que están planteados ahí, y luego este temor en la educación subvencionada se transforma en una esperanza de acceso a un sistema de educación superior también masivo y también articulado en torno a una expansión de mercado. Entonces, la elección de escuela tiene que ver con la protección de los hijos y con la posibilidad de llevar adelante una salida de educación superior, como también acá fue mencionada. Yo acá coloco dos citas de grupos de discusión en el estudio en que yo participé en la Universidad de Chile, que un poco dicen por qué la gente elige escuela particular subvencionada y cómo se conciben los colegios municipales, digamos. Entonces ahí hay en ese momento le llamamos sociofobia, o sea, hay una suerte de instinto de protección frente a una realidad que se considera más complicada, digamos, desde el punto de vista del futuro de los niños. Este principio, o sea, lo que quiero demostrar es que la segregación no es decretada. Quienes formularon
el proyecto incluso del voucher, del mercado de educación en Chile, yo creo que no pensaron que esto iba a llegar a este nivel. Acá pongo, estos son datos antiguos, son del año 2010, este es un paper muy divulgado de Juan Pablo Valenzuela, Cristian Beley y Danae de los Ríos, sobre el índice de Duncan, que es la aplicación de un índice que fue elaborado para comprender el proceso de segregación geográfica, digamos, segregación residencial a la educación, y nosotros obtenemos porcentajes bastante altos, sobre todo en niveles socioeconómicos mayores, digamos. Esto, para que el índice de Duncan, la forma más fácil de explicarlo es que el porcentaje, o sea, la proporción ahí, el 0,43, habla como de un porcentaje de estudiantes que yo tendría que mover para llegar a un nivel de equidad, digamos, perfecta, digamos. Y luego el 2016, yo lo saqué en un paper de Griego y el Agua, que el índice de Duncan de disimilitud está comparado con el índice de exposición, que es otra de los constructos estadísticos que se utilizan para medir segregación, y hace una comparación entre la situación real en las escuelas y luego el escenario contrafactual en que los estudiantes asisten a la escuela más cercana a su hogar, un poco lo que se relataba en la experiencia anterior, y siempre, en general, la segregación escolar es mayor a la segregación residencial. Estas son cosas asentadas en la discusión académica. Por lo tanto, tenemos un sistema que, producto de una masificación de la educación que no fue capaz de responder a las expectativas sociales, fue produciendo un escenario cada vez mayor de segregación producto de la protección de distintos sectores sociales del contacto con otros que consideran peligroso. La idea si es que entonces la educación de calidad es escasa, la pregunta que se ha hecho a la política educativa es cómo administrarla, cómo administrar la escasez. El copago es una forma de administrar la escasez. ¿Qué significa esto? A pesar de que no fue elaborado con este sentido, de hecho el copago surgió como a principios de los 90 como una manera de introducir recursos a un sistema que tenía pocos recursos. El copago lo que hace es que distribuye la escasez en virtud de la capacidad de pago de la gente o de la expectativa de pago que tenga, porque como son sectores socioeconómicos que tienen diferenciales de ingresos muy bajos, o sea, son sectores más bien homogéneos, punto de vista de su ingreso, lo que ocurre acá es que hay separaciones de carácter cultural, es decir, qué familias están dispuestas a gastar 20.000 pesos en educación, qué familias están dispuestas a gastar 20.000 pesos en cable, qué familias están dispuestas a gastar 20.000 pesos en un asado, no sé, en lo que fuere, digamos. Y eso produce un determinado orden. Yo creo que es un avance que Chile haya decidido, y me parece a nivel consensual, o sea, todos sus sectores políticos, salir de esa situación. A pesar de que me parecen en general poco acertadas las políticas de este ministerio, creo que algo positivo a encontrar es que no se ha planteado un retorno al copago. Ya, el SAE intenta romper ese orden, y acá es donde me va a detener el problema del SAE, ¿por qué creo que estamos discutiendo esto acá? Que el SAE lo que hace es resolver ese problema, entre comillas, de la segregación, pero de una manera coactiva, es decir, obligando a la gente. Yo recuerdo siempre un comentario que me hacía un investigador muy influyente, Christian Cox, que él, cuando se tramitaba la ley de inclusión, se acordaba de que la desegregación en Estados Unidos, la desegregación racial, tuvieron que ser acompañados con digamos, fuerzas policiales, personas de raza negra que iban a los colegios. Entonces pensaba que a lo mejor acá tenían que ocuparse fuerzas policiales para poder desegregar la realidad escolar chilena. Yo discrepo completamente de él. Si lo que quiero mostrar es el carácter coactivo de la medida, independiente de que esté bien intencionada. O sea, acá yo no estoy jugando la intención, más bien comparto esa intención. Entonces, lo que hemos descubierto en la investigación, hace poco estamos trabajando en publicaciones que vamos a lanzar prontamente en la Universidad de Chile, que tenemos que esperar que las revistas nos acepten los artículos, pero hace poco Manuel Canales, investigador responsable de uno de estos proyectos, de una entrevista en el The Clinic, la pueden ustedes buscar hace pocas semanas, creo que un poquito más de un mes, donde lo que hemos observado es, él lo planteaba como una suerte de duelo de estrato, o sea, el SAE genera una suerte de sensación de incomprensión, porque el sujeto antes tenía, fuera legítima o no, tenía un resorte que era el copago, pero el SAE de algún modo se lo deja sin una comprensión, después voy a hablar de eso, sin una comprensión del resultado. Entonces el SAE es una manera de resolver este problema. Y la otra, que es la que yo creo que ha planteado el gobierno actual, son fundamentalmente las notas, ¿no?
se plantea, eso es más el proyecto que estuvo en la Cámara. Y el problema de las notas es que, a diferencia del copago y el SAE, que el copago y el SAE son soluciones más globales, el de las notas tiende a concentrarse en los sujetos de mayor éxito, y por lo tanto parece no ser una medida de mayor nota, digamos. No parece ser una medida que deje contento a todos, digamos, que deje satisfecho. Entonces esto es un problema complicado. Voy a hablar un poquito del SAE. Acá esto es el resumen muy apretado que hice del proyecto que estamos discutiendo hoy día, que institucionaliza el SAE en el Mineduc, que eso nos parece adecuado, pero con el resto de las cosas tenemos bastantes diferencias. No lo voy a, pero imagino ya lo han discutido un montón de veces, no lo voy a pasar. Ya. ¿Cómo enfrentar entonces la discusión de este proyecto? Yo creo que por más enconada que sea, por más problemas que tenga el SAE, el problema no está en la distribución. Es decir, el problema central no está en la distribución. Es decir, después quiero demostrarlo. Acá está esa lámina. No sé si se alcanzan a ver los porcentajes, pero me estoy colgando acá del estudio de Carrasco y Honey, que salió hace poco, sobre el análisis de impacto de admisión justa en las oportunidades educacionales, pero este es un paper bastante acotado, pero lo que quiero que vean los porcentajes es que son primera, segunda y tercera opción donde se ha desempeñado hasta ahora el SAE. Y si ustedes se fijan, las opciones no se concentran en el desempeño alto, no se concentran en la alta exigencia, ni se concentran en lo que uno pudiese pensar, sino que los sujetos postulan a los colegios que culturalmente y socialmente les parecen viables para ellos. Por lo tanto, el SAE no tiene el efecto de, en la medida que se basa en la elección y la postulación que hacen los padres, no tiene el efecto de producir una redistribución dramática de los estudiantes. O sea, produce una redistribución relativa. De hecho, el mismo paper va planteando que produce una redistribución que no es tan dramática como se piensa. Por lo tanto, de algún modo, la segregación sigue ahí. O sea, a través de instrumentos como el SAE nosotros vamos a avanzar un poco en mezcla social, no mucho más, porque el problema es más de fondo, y si queremos avanzar más por esa vía tenemos que ser más coactivos. Y ser más coactivo, después voy a profundizar en eso, pienso yo que es peligroso, estando nosotros a favor del principio que está detrás del SAE, siempre para defender ese principio. Entonces, me devuelvo, la distribución no nos va a resolver el problema. Ya, supongamos que nos vamos a las notas, lo tengo un poco más adelante también, pero las notas tampoco son a esa edad un instrumento adecuado para medir el rendimiento académico. Y ya pasando del rendimiento al mérito, me parece mucho más confuso aún. Yo no he visto de parte de este gobierno, pero no lo he visto de ninguna parte, en realidad de ninguna parte, alguien me lo tendría que mostrar, cómo eso podría medir de alguna forma rendimiento o mérito. Entonces creo que la vía de las notas es complicada, la vía de la profundización coactiva del SAE es complicada. Yo creo que el problema entonces no es el SAE. El problema de fondo es la educación. Ahora, ¿qué correcciones habría entonces que hacerle al SAE? Para que sobreviva, digamos. Porque de alguna manera, como los malestares son profundos, se van a presentar como un malestar con la distribución, pero son más profundos. Es decir, el malestar con el copago, el malestar con las pruebas de rendimiento y el malestar con el SAE son formas de expresión, no son la génesis del problema. La génesis está en la educación. Entonces, podemos terminar que esos problemas de la educación se nos expresen y terminemos matando el SAE y no vamos a resolver nada. Por eso yo creo que es justo corregir algunos elementos del SAE precisamente para que siga funcionando. El problema principal, yo en la presentación voy a dejar otras correcciones que consideramos de detalle, pero el problema principal del SAE es que en torno al 15% que no queda satisfecho, porque el primero hay un porcentaje que queda en primera, segunda opción que es alto, y por lo tanto en general no hay una redistribución dramática de la situación, pero el porcentaje que queda descontento no obtiene una comprensión racional, entendible del resultado, porque legítima o no, incluso espuria o no, una prueba de selección, una entrevista o tener plata o no para el copago, daba a los padres una comprensión de por qué sus hijos quedaban en un colegio u otro, digamos. O sea, a ver,
¿Por qué mi hijo no quedó en este colegio? Porque le fue mal en la prueba. ¿Por qué mi hijo no quedó en este colegio? Porque no tengo plata para pagarlo. ¿Por qué mi hijo no quedó en este colegio? Porque en la entrevista me fue mal. Yo estoy en contra de los 3 instrumentos de selección. Me parecen los 3 abominables, digamos. Pero al menos el apoderado sabía por qué quedaba fuera, o creía tener una explicación racional de por qué quedaba fuera. El SAE no te da ninguna explicación, porque no quedaste y no quedaste nomás. Insisto, con los pocos que no quedan en las instituciones, porque no funcionó el sistema, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros estamos planteando es que se produzca, me adelanto un poco, que se produzca, que es lo que está al final, se produzca un sistema dependiente de los servicios locales que le explique a los padres y que reubique a los padres cuando ya el segundo o tercer paso del SAE no los ubicó donde ellos esperaban. O sea, que hubiera un sistema de caso a caso en que un funcionario público, e insisto, un funcionario público, no una persona de un colegio, un funcionario público, conversara con la persona directamente, cara a cara. Porque de lo contrario vas a tener un malestar que va a ser difícil de procesar. Va a ser difícil, porque no hay una explicación plausible, digamos, porque no hay un rendimiento, digamos, no es que me faltó un 0, tanto de alguna prueba, insisto. Entonces, esa me parece que es la modificación. Y los otros me parece que hay modificaciones planteadas que deben ser acogidas, la incorporación de las modificaciones introducidas en este proyecto refería a los estudiantes con necesidades educativas especiales y la vinculación al CENAME. Creo que el 30% de potencial selección por proyecto educativo es retrotraer la discusión. Me parece... esto es muy importante, porque esta contradicción a mí me parece que es insalvable, porque si tú quieres seleccionar en virtud del proyecto educativo, es una cosa, pero ¿cómo eso es compatible con no discriminar? Tienes que ir a una forma de desempeño objetivo por rendimiento, o tienes que ir a una forma de desempeño objetivo, y no hay ningún tratamiento en este proyecto sobre cuál es esa manera, y si eso queda al arbitrio de los colegios, entonces no hay varas comunes, por lo tanto van a discriminar, porque van a haber pruebas A, B, C y D, o entrevistas A, B, C y D. Entonces me parece que es retrotraer la discusión. Yo no creo, no sé a dónde va eso, e insisto, no es el problema central. Nuestro problema central está en la educación. Lo mismo le pasa con la reposición de la entrevista. La reposición de la entrevista es un tremendo retroceso porque estamos en Chile. O sea, quizás en otros países esto sería distinto, pero estamos en Chile y sabemos para qué son las entrevistas. Hay que mejorar la información y la asistencia a la postulación para población de menor cercanía con las formas actuales de comunicación. Quizá en Santiago, en la Florida, una persona que está acostumbrada a vivir con banda ancha, con TV cable, no tiene problema en hacer una postulación, pero en provincia, en otros lugares, hay otras realidades. Esa nos parece que sería la forma de discutir este proyecto. Algunos comentarios, permítame 2 minutos para terminar acá, algunos comentarios sobre... Le puse la crisis educativa, porque creo que vivimos horas complejas en la educación chilena. No solo tenemos un paro de profesores que se prolonga ya bastantes días, tenemos varios problemas superpuestos, ¿no? Algunos se tematizan más, algunos salen más en los medios, otros salen menos. El que a mí más me trato de instalarlo cada vez que hacemos algún tipo de vocería pública es la crecida preocupante del suicidio adolescente que estamos teniendo. Que eso es una responsabilidad de la educación, de las formas sociales en que nos dedicamos a cuidar a nuestros niños y jóvenes. Tenemos un problema que los estudiantes lo plantean a nivel de educación superior como de salud mental. La gran demanda de todos los movimientos estudiantiles son problemas de salud mental, independiente de los juicios que uno pueda hacerse, de cuál es la carga académica que hay o no en las carreras. Eso está puesto ahí, es un dato de la realidad. Tenemos problemas en la implementación de la educación pública, que yo comparto, a pesar de que discrepo de cómo el gobierno actual lo ha llevado adelante. Me parece que no depende solo de la negligencia del gobierno actual, tenemos problemas también de diseño. Tenemos un conjunto de problemas en la educación. Entonces, yo lo que quisiera cerrar es que, y me parece atingente al problema de la admisión y al problema que pasa con el apoderado que queda disconforme, o la apoderada que queda disconforme, es que el efecto del mercado de la educación no se reduce a las 2 grandes cuestiones que hemos discutido, que son sus efectos distributivos, es decir, su segregación, o sus problemas técnicos, que podría ser su baja calidad. El mercado lo hace mal en ambas, produce segregación
y produce mala calidad de la educación. Esto está demostrado, hay cerros de literatura sobre esto, de verdad podríamos llenar esta pieza, hay varias más con literatura que demuestra con estudio empírico, lo dice el último, lo dijo hasta el BID. Hasta el BID en su último estudio, si las escuelas privadas realmente lo hacen mejor, no lo hacen mejor. Esto ya está hiper asentado, digamos. Pero aparte, el mercado produce otra crisis. O sea, mercantilizar la educación en el sentido de que la educación tiene que ser una esfera de construcción de significación y una esfera de libertad para los sujetos. Cuando tú la mercantilizas, vas produciendo un tipo de agobio que se te va expresando una crisis más profunda de índole cultural y subjetiva. Ya hemos tenido varias alertas. Tenemos un malestar feminista que surge de la educación, se expresa ahí, pero un malestar que atraviesa toda la sociedad. Tenemos problemas de agobio docente, crisis de sentido de la profesión, los problemas de salud mental que hablé, el aumento del suicidio adolescente. Tenemos una educación que carece de significación para los sujetos que la llevan adelante. Estamos con problemas complicados. Entonces, lo que yo quiero sugerir acá es que a los problemas de desigualdad que ha hecho la esfera política le ha aplicado subsidios focalizados, voucher, con un rendimiento bajo, pero se lo ha aplicado. A los problemas técnicos se aplica aseguramiento de la calidad, tampoco sin resultados claros. Yo creo que el sistema de aseguramiento de calidad en Chile fracasó. A nivel superior fracasó claramente, fracasó al grado de que la propia Comisión Nacional de Acreditación se percibe a sí misma como un tribunal. Y eso no tiene nada que ver con cómo surgió la preocupación por el aseguramiento de la calidad. Se percibe como un tribunal. La Agencia de Calidad en la Educación Escolar y en general todo nuestro sistema de aseguramiento de la calidad en el sector escolar, que depende del CIMSE, ha fracasado porque el CIMSE no mide la calidad. El CIMSE es una mala prueba. De nuevo, también podemos llenar esta pieza con evidencia contra el CIMSE. Creo que eso ya no hay discusión. El CIMSE es una mala prueba. Y a los problemas de salud mental ahora le estamos aplicando medicalización a nivel individual, las consideraciones de una serie de responsabilización del individuo. A ver, ¿qué es lo que estoy tratando de plantear? Ya no tenemos soluciones y la crisis que se nos viene producto del mercado en educación es una crisis cultural más profunda que va a afectar el funcionamiento de la sociedad. O sea, que ya no es un problema de desigualdad, no es un problema solamente de técnico, es un problema de funcionamiento de la sociedad. Tenemos niños de 11 años que se están matando. Hubo una marcha de niños con necesidades educativas permanentes que sacó 5.000 personas, donde habían niños con síndrome de Down, sus mamás, sus papás. 5.000. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar? Si ya los niños con síndrome de Down están saliendo a marchar, si ya salió a marchar todo el mundo. O sea, no es que estén en paro los profesores. Si en los 90 también estaban en paro los profesores. Si ahora que están en paro los profesores, los niños con síndrome de Down salen a marchar, los estudiantes universitarios han marchado durante 15 años, los apoderados tienen malestar con la educación. ¿Ya qué más tiene que ocurrir para que tomemos nota de esto? Entonces, una crisis cultural y subjetiva finalmente impacta, insisto, en el funcionamiento de la sociedad y por eso es tan importante la educación. Y, ¿qué es lo que estoy forzando? Que, por ejemplo, la CIP. La discusión, yo conozco mucho la experiencia que hablaban porque aparte me crié cerca de esa zona, cerca de La Pintana. Conozco perfectamente ese colegio y tengo amigos que estudiaron en ese colegio. A ese colegio la gente va porque no hay oferta de calidad en otros lados. Si hubiera oferta de calidad en otros lados, la gente no iría a ese colegio, no lo llenaría de postulaciones. Y eso lo sabemos quienes vivimos ahí, o sea, quienes vivimos esa vida, quienes pasamos por esas calles, digamos. Porque tienes un colegio bueno, un colegio con buena infraestructura, un colegio en que los profesores están bien pagados, un colegio, claro, todo el mundo se va a ir para allá. Entonces después, por favor, la gente que te hace, y con razón, por favor, esa gente dice, oye, déjame hacer mi trabajo, me estoy llenando de gente. Entonces, si no me aumentas el cupo de los prioritarios, no puedo hacer mi trabajo. Pero la culpa no es de la distribución. Está bien, aumentémosle, o no, digamos. Yo en particular creo que no, creo que vamos a ir un mal camino si empezamos a llenarnos de escuelas solo para estudiantes vulnerables. Eso como país está mal. O sea, termino con esto, disculpen que me haya alargado esta situación, pero en mi investigación varios jóvenes, producto del ranking, me han planteado a los 16, 17 años, me dicen, yo me farrié la vida en el ranking. ¿Y quién se fue a farrear uno a los 17 años? ¿Qué se fue a farrear uno? Ya, pero esto es peor. La escuela de reinserción y esta escuela, lo que se quiere hacer ahora con las escuelas de segunda oportunidad es que a los niños se les va a dar una segunda oportunidad a los 12 años. ¿Y de qué manera a los 12 años uno se farreó la primera? Porque ya, ¿cómo tú puedes a los 12 años ya tener una segunda oportunidad? O sea, es porque tenemos problemas graves, no tenemos escuela para la sociedad que tenemos. Entonces, bueno, por favor,
tomemos nota. La política le está tratando de sacar cada sector político, y acá yo no, también la oposición en cierta manera, digamos, le trata de sacar una lasca partidaria, sectorial, al problema de la educación. Y este es un problema. O sea, nos vemos como los burócratas de Chernobyl, bueno, que están preocupados del ascenso mientras tienen la radiación ahí matando a todo el mundo. Entonces, eso, por favor, tomemos nota de la profundidad de la situación en la que estamos y tratemos de actuar. Con eso finalizo la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por las presentaciones. Se abre espacio de preguntas, comentarios a cualquiera de los invitados. No hay. Sí. Senadora Ana Fomber y después al Ejecutivo. Yo solo un comentario. Yo lamento no haber podido ver todas las presentaciones completas porque tuve que salir un minuto, pero yo entiendo el planteamiento que se hace respecto a que aquí hay ciertos sectores donde hay un solo colegio de calidad. Eso lo entiendo. O sea, ojalá tuviéramos más colegios de calidad en todos los sectores. Pero eso es algo que no es de ahora, sino que es de hace mucho rato, ¿ya? Entonces, la pregunta que hay que hacerse en ese escenario es ¿a quién se prioriza para esos colegios de buena calidad en esos sectores? Esa creo que para mí es como la pregunta esencial. ¿Quién priorizamos entonces? Dada la situación en la que estamos, porque uno podría decir, ¿sabes qué? Esperamos, no hagamos este cambio porque esperemos que tengamos colegios de buena calidad en esos sectores. Pero los niños están 12 años en el colegio y pasó. ¿Ah? Entonces, la pregunta es, entonces, en el escenario actual, ¿a quién priorizamos? Y yo entiendo cuando aquí se dice, cuando uno está en contra del tema del proyecto educativo, que uno puede estar a favor o en contra, digamos. A mí los proyectos educativos personalmente me gustan, pero esa ya es una posición que podemos discutir de aquí hasta muchos días más. No es el punto que quiero hacer. Sino que cuando aquellos que defienden el SAE dicen, ¿sabe qué? Acá no hay una fórmula que sea objetiva para que los colegios puedan priorizar proyectos educativos. Probablemente en muchos proyectos educativos no hay una fórmula objetiva, pero hay otros que sí hay fórmulas objetivas, ¿ya? Donde sí se puede priorizar un colegio por temas de proyecto educativo. Y, por ejemplo, en el tema de los niños prioritarios, sí se puede, porque es una métrica que tenemos. Y tampoco estamos diciendo de que con esto se vuelva al 100% de solo niños de niveles socioeconómicos más bajos. O sea, eso es una caricatura, porque no es así. Uno aquí está diciendo 30%, ¿ya? 30%, que en un 30% se pueda priorizar a niños de niveles socioeconómicos más bajos. Entonces, quizá para encontrar un camino, uno pudiera decir solo... Porque a mí me gustaría que se pudiera priorizar siempre el proyecto educativo, pero dado que hay que encontrar acuerdos, uno pudiera decir, mire, ¿sabe qué? Solo en aquellos proyectos educativos que, estoy inventando, prioricen niños de más bajos recursos, se va a poder hacer esto. Yo lo pienso y nosotros lo solucionamos por otro lado, pero las escuelas artísticas, ¿ya? Que tienen un problema real, ¿ya? Porque tienen un CIPSE muy alto, porque todos los niños tocan un instrumento, entonces ahí se puede solucionar también por mecanismos objetivos. Entonces, mi invitación es a que no miremos esto como que es todo blanco o todo negro, porque no es así. Estamos hablando de un 30%, no estamos hablando de retrotraer todo el sistema. Se puede pensar en proyectos educativos donde sí existan mecanismos objetivos. Ese era solo mi comentario, presidente. Solo comentario. El Ejecutivo también. Muchas gracias, presidente. Primero quisiera valorar las presentaciones de esta sesión. Creo que las dos fueron muy completas y nos reflejan una visiones, yo diría, consolidadas de la educación, del sistema educativo y del alcance de los cambios que se están tratando de hacer al SAE.
valorar también que haya un acuerdo en que hay posibilidad de mejorar el sistema de admisión. Yo creo que ha sido algo positivo de esta discusión, que han ido saliendo ciertos aspectos en que se puede avanzar respecto a mejoras al sistema. Y han surgido propuestas interesantes. Creo que la propuesta que planteó Víctor por su intermedio, presidente, de respecto a los servicios locales, son cosas que podemos empezar a pensar con la institucionalidad, con las normas que tenemos. Y creo que es muy positivo que en esta comisión se esté dando esa instancia para poder tener esa discusión. Valoramos también, por parte de la primera presentación, las sugerencias de continuidad, de la posibilidad de priorizar la continuidad con el mismo sostenedor. ¿Por qué? Porque va en la línea del proyecto de reforzar el peso o la relevancia del proyecto educativo en la elección de escuelas. Entonces lo vemos muy alineado, si bien no está en el proyecto, lo vemos muy alineado con su espíritu y nos parece una propuesta interesante de revisar. También creo muy interesante la evidencia que se dio, evidencia concreta que se dio de lo que se llama crowding out, que es cuando las clases medias, por decirlo de alguna manera, aunque no sé si esa clasificación aplica, pero cuando personas de mayor capital cultural empiezan a aprovechar, entre comillas, empiezan a usar su mayor capital cultural para tomar cupos u oportunidades. Esto ocurre a nivel de subsidios habitacionales, ocurre en todo orden de cosas, en que ciertos grupos se benefician de mejor manera o saben usar mejor sus ventajas para obtener cupos que son altamente demandados. Y eso justifica la preocupación que el Ejecutivo manifiesta mediante su proyecto de ley respecto a ampliar la posibilidad de estudiantes prioritarios mediante el SAE. Evidentemente, uno siempre está abierto a una discusión más amplia respecto a cómo puede conseguir ese objetivo, pero valoramos que esté. Finalmente también quisiera recoger y valorar el planteamiento de la Fundación No 21 respecto al malestar, al malestar que genera de incomprensibilidad del SAE. Yo creo que ahí el gobierno ha intentado avanzar desde la información, desde buscar mayores formas de comunicar los datos que el Estado ya genera y ya ha validado para buscar que ese proceso sea lo más informado posible y de esa manera comprender mejor el sistema. Y creo que es algo que es importante hacerse cargo y en el fondo agradecemos que la discusión se haya dado en esos términos. Muchas gracias, presidente. A mí, esto no tiene nada que ver con este proyecto, nada que ver con nada de lo que estamos discutiendo, o sea, con educación, pero nosotros inventamos el tema del ranking. Y yo no sé si fue una invención sana, de verdad. Es sana en el sentido de buena para los niños. Porque nosotros estamos generando dentro de los colegios una tensión gigantesca con esto. Y está bien que a los niños se les diga, o sea, pienso yo que está bien que se les diga y se les dé las señales a los niños, si es que usted estudia le va a ir bien en la vida y etcétera. Pero el nivel de estrés que estamos generando desde primero medio es de verdad una situación que creo que hay que revisar. Y esto, señor presidente, usted no estaba, pero yo estaba, lo discutimos acá y generamos... yo creo que generamos un problema grande y yo de verdad invitaría al Ejecutivo a que lo revisemos. Está bien que las notas en algo cuenten para entrar a la universidad, pero tú puedes hacer de nuevo la PSU. Si te va mal, la puedes hacer de nuevo. Las notas no las puedes cambiar, tendrías que ir de nuevo al colegio. Entonces, de verdad que es complicado. Y a mí me ha tocado ir a colegios donde tú te sientas y lo que tienes pegado adelante en la pared de niños de primero medio, o sea, niños que están entre los 13, los 14, de segundo medio, los 15, los 16, donde dice, todas tus notas cuentan. O sea, eso es el mensaje que se sientan los niños están viendo todos los días, todas tus notas cuentan, todas tus notas cuentan. Entonces, yo, perdón, pero dado que lo dijo acá el profesor, quería de verdad ponerlo sobre la mesa. Yo creo que esto nos está generando
un tremendo problema, además de la... Yo entiendo el mecanismo que se hizo acá, de que nosotros teníamos que... Las notas son distintas de colegio al colegio, todo eso. Pero el nivel que estamos generando de estrés ahí yo creo que está mal. Y de verdad les diría que lo revisen. Opinión personal, fuera del tema, pero dado que se tocó el tema del ranking, creo que es un tema que se debería revisar. Muy bien. El Ejecutivo y luego Alejandro, ¿cierto? No, Pedro, sí, disculpe. Muy breve, presidente, por su intermedio, para responder a lo que planteó la senadora Fonber. Primero, sacarse la responsabilidad y luego tomar la responsabilidad. El mecanismo del ranking, independiente que su objetivo es muy valorable, porque la idea es comparar con comparables, digamos, y considerar, no solo considerar la trayectoria, sino también considerar en qué medio se desempeñó el estudiante, valorando ese objetivo. Esa fue una medida que tomó el Consejo de Rectores para el establecimiento de su propio sistema de admisión, que el Ejecutivo no tiene ninguna injerencia ahí y hace parte de algo que positivamente la autonomía de las universidades hace valer, y que algunas universidades que no hacen parte del Consejo de Rectores adscriben porque ven beneficios en su participación. Compartiendo absolutamente los problemas que esa medida en específico, o sea, se comparte evidentemente el objetivo, la medida ha tenido sus problemas que se hicieron ver en su momento y también se hicieron ver, la evidencia las ha mostrado. Lo que es interesante y lo que me gustaría plantear, que es algo que es esencial a la materia que ve esta comisión, es que hoy día la Ley de Educación Superior ha llevado la responsabilidad de esa discusión a la futura subsecretaría de Educación Superior y a un consejo a un grupo, no recuerdo su nombre exacto, disculpa, de rectores constituidos, rectores pertenecientes a instituciones del CRUCH y otros de instituciones privadas que participan. Este sistema es obligatorio para las universidades gratuitas, opcional para otras, y eso está en marcha. Ya fueron elegidos los rectores que representan esta institución, obviamente, que representan a su institución. Obviamente esto es lento porque tenemos que dar la información suficiente a los estudiantes para los cambios a la prueba y a las variables que se consideren a tiempo, pero es un proceso que está en marcha y que lo ideal, evidentemente, es que todas esas discusiones ocurran y que se pongan los antecedentes sobre la mesa para que la nueva forma de admisión llegue al mejor puerto posible y evitemos algunas consecuencias como las que mencionaba por su intermedio la senadora Fonber, que han tenido consecuencias negativas en el sistema. Gracias. Antes de darle la palabra, aprovecho a hacer una pregunta a ambos invitados, representantes. Una pregunta muy precisa. Por lo que entendí, ambas presentaciones estuvieron a favor o son partidarios, digamos, de aprobar la propuesta de, digamos, como un nuevo criterio de prioridad a los niños con necesidad educativa especiales permanentes. Quiero hacer solo esa precisión, si es que es así, y los argumentos por los cuales estarían a favor de aprobar esa medida particularmente. Yo, de eso, después ustedes podrán complementar. Nosotros hablamos desde nuestra perspectiva. De hecho, lo teníamos como otros puntos, pero preferimos hoy día priorizar 3. Nosotros, siendo coherentes con la postura de que somos colegios que nos hemos especializado en atender alta vulnerabilidad, por lo tanto, altas necesidades, si estamos en condiciones para hacerlo, por lo tanto, contamos con los recursos para ello, feliz. Por lo tanto, saludamos esa postura, saludamos también el tema de los niños del Sename, y saludamos también todos los niños que tengan altas necesidades, alta vulnerabilidad, todas esas familias que hoy día tienen realmente la cancha les está muy dispareja para ellos. Nosotros queremos estar disponibles y queremos que el SAE lo resguarde para poder darles esas oportunidades que hoy día, con la realidad actual que tenemos en Chile, ojalá en próximos años no lo sea así, pero hoy día la realidad que tenemos es que esas familias necesitan un apoyo especial. Y nosotros nos hemos constituido como colegio que hemos logrado ya hoy día dar evidencia de que podemos mejorarle la calidad de vida a esas familias. Y con ello poder decir que nosotros, voy a tomar una frase de Víctor que me pareció muy interesante. La educación hoy día carece de significación para los sujetos que la llevan adelante. Creo que tocas el corazón del problema que hoy día estamos viviendo.
Por eso refuerzo el tema de los proyectos educativos, sobre todo cuando trabajamos en alta vulnerabilidad. Nuestros profesores van ahí convencidos de una misión, convencidos de un propósito. Habrán otros en otros lugares, pero los nuestros son altamente valiosos, movilizan a nuestros profesores. Y sería complejo en el escenario de que ya no sea el tema. Por lo tanto, nuestros profesores se preparan para ello y escogen estar en estos colegios porque saben que van a lugares donde se va a atender alta vulnerabilidad. Y también quiero decir el ejemplo que daba Víctor sobre que hoy día hay un colegio quizás de alta calidad en estos sectores. Quería decirle, perdón, señor presidente, pero para que se considere de verdad, estamos en una época, en un siglo, que nos demanda colaboración. Nos demanda que salgamos de nuestros espacios de comodidad para que vayamos al encuentro del otro. Nuestros colegios que logran estas expertise, esta experiencia, tienen que estar al servicio de los otros colegios. Hoy día se crean los servicios locales, etcétera. Muy bien, habrá mucho que mejorar en aquello. Pero queremos decirles que cuenten con nosotros. Somos colegios que hemos logrado cosas, no porque yo acabo de llegar ahí, pero estoy hablando en representación de muchos. Son cerca de 1.500 profesores que están ahí detrás y que estamos deseosos de colaborar, porque el desafío que tú planteas, Víctor, es evidente. Pero no queremos que se nos mire como aquello. Nosotros tenemos menos recursos hoy día que un colegio municipal con el FAEP y los apoyos del gobierno regional respectivo. Ya no es un tema de que estos colegios particulares subvencionados que tienen ciertos privilegios. No tenemos ningún privilegio. Tenemos ciertas condiciones, quizás de mayor flexibilidad, que quizás el mundo público podría mirar. Porque ¿por qué no funciona si no tenemos más lucas que los otros? ¿Por qué funciona? Hay algo que preguntar también ahí. Y eso es lo que creo que hoy día, por el gran problema que nos presenta Víctor, que comparto el diagnóstico, hay que mirar también a este puñado de colegios que con los mismos o menos recursos que el sector público están haciendo cosas importantes, no para sí mismos, sino que para los niños de los sectores donde estamos. Muchas gracias. Víctor. Primero, por lo que preguntaba, presidente, de la necesidad educativa especial, o sea, permanente, perdón, especiales permanentes, es que, nosotros tenemos un problema de diseño en cómo asumimos ese tipo de dificultades, tanto las permanentes como las que no son permanentes, que es la responsabilización en el individuo. De hecho, tenemos una manera no inclusiva. No voy a decir ningún secreto, acá hay un sobrediagnóstico de PYE para poder atender a los que realmente tiene, digamos. O sea, tiene como sobrediagnóstico 15 para poder atender a los 3, ¿ya? Porque no tenemos considerado ese tipo de profesionales en las plantas académicas, en las plantas docentes, que es donde debiesen estar. O sea, nosotros debiésemos, en el futuro, ojalá no tan en el futuro, pero así como no es solo el médico, sino que es un equipo médico, no es solo el profesor, es un equipo docente, donde hay psicólogos, psicopedagogos, profesor como el gran dirigente, director de un equipo multiprofesional, y por ende ya el problema no es, la responsabilización no está en el que tiene las necesidades educativas. Ojalá podamos ir desterrando ese tipo de estigma. La responsabilización es de nosotros, de producir un ambiente, un colegio en que todos puedan ser educados. Pero por ahora, creo que no priorizar a estos estudiantes va a ser complicada la vida a familias que ya la tienen harto complicada, digamos. Entonces, no es de principio, pero me parece que es una cosa práctica, porque estamos hablando de situaciones muy difíciles. Ahora, por supuesto, esto es todo a discutir, pero eso sería mi opinión a priori. Ahora, el problema que se toca por su intermedio, presidente, que toca la senadora Fumbaer, que es cómo priorizamos. Que dice que, nos vamos a demorar mucho en llegar a tal lugar. Entonces el problema es cómo priorizamos. Yo traté de hacer el argumento precisamente contrario. Primero, no vamos a ningún lado a resolver nada, no estamos yendo a ninguna solución, eso es lo que estoy tratando de decir. O sea, y de hecho, podríamos hacer varias novelas de ciencia ficción nosotros del país sin profesores. Chile es un país que se va a quedar en poco tiempo sin profesores. En poco tiempo. En menos de una década Chile se va a quedar sin profesores. Porque por condiciones de la carrera, cuestiones que quedan en la ley, exigencias, problema de los puntajes, vamos a ir a un mundo sin profesores.
vamos a ir a un mundo con una educación pública que está cada vez más a maltraer. Yo insisto, creo que el gobierno actual ha sido muy irresponsable, tremendamente irresponsable, pero no es solo su irresponsabilidad. O sea, ni aunque tuviera todos los técnicos de la NASA para diseñar la mejor irresponsabilidad posible, se produce este problema. O sea, entonces, el problema no es cómo priorizamos la distribución hoy día, el problema es cómo vemos, insisto, o sea, esto nos vemos como los técnicos de Chernobyl. O sea, el problema que tenemos estallado ahí es una bomba, y vamos a mirar la bomba. Porque si no, si seguimos con que no, si está todo controlado, que no, mira tal cosa, nos vamos a ver, van a empezar a pasar cosas más de fondo. Ahora, que en el trayecto hacia allá no vamos a hacerlo en 5 minutos, pero por supuesto. Que los cambios de la reforma del gobierno anterior son muy importantes, son necesarios, pero por sí solos no nos van a llevar hacia allá. Y tienen problemas. O sea, la gratuidad, para rescatarla hay que resolverla. Eso no se lo voy a decir yo a ustedes. O sea, la gratuidad tiene problemas en su diseño. Y yo creo que estoy a favor de todos esos principios y de muchas de esas medidas. Pero por sí solas no nos van a llevar hacia donde tenemos que ir. Se requiere un gran acuerdo y qué bueno que empecemos a ver el problema. Finalizo simplemente con esto que lo comentaban en la presentación del tema de la dimensión cultural, que precisamente nuestro dilema no es solo cómo hacerle sentido a determinados proyectos particulares. Nuestro problema es cómo nos hace sentido como país la educación. Y esta discusión parece ser filosófica, pero no, yo creo que es muy práctica. O sea, hoy día tenemos una educación que está orientada fundamentalmente al rendimiento en pruebas estandarizadas para dar premios para terminar en una realidad segregada, que el rendimiento en pruebas estandarizadas no cambia en lo medular. O sea, nos vemos como ardilla en una rueda. Sí, o sea, acá se aterriza una nave espacial y nos mira, nosotros somos ardilla en una rueda. ¿Y cuáles son nuestras ruedas? CIMSE, PSU, lo que se comentaba del ranking. Primero, el problema son los cupos en las instituciones de calidad, y pasa lo mismo a nivel superior. Son los cupos en las instituciones de calidad. Entonces, bueno, mídanlo como lo midan, distribuyanlo como lo distribuyan, vas a tener un problema de presión tremenda. Yo sí creo que el DEMRE de la Universidad de Chile, el otro día hubo un seminario internacional, está presentando las nuevas pruebas. Creo que las nuevas pruebas que van a proponer por primera vez desde que se generó la aptitud académica van a ir en la dirección correcta, a mi impresión. O sea, creo que es un trabajo muy interesante que se está haciendo. Pero sin una crecida de los cupos de calidad, el problema va a ser el mismo. Independiente, o sea, el problema lo decían con el descreme, el problema no es cómo evitar el descreme, es cómo producir la crema. Y ahí esa es nuestra bomba, digamos. Cómo se produce el sentido cultural en la sociedad para que podamos convivir, si no la gente se va a empezar a no levantar a trabajar. Por eso en Chernobyl, y por eso, mira, no me parece tan loco el ejemplo, la gente no se levantaba a trabajar, y quedan todo el rato tomando vodka en la casa. Y así se joda un país, po. Entonces, y nadie lo ve venir. Y todo el mundo está preocupado de su parcela y todo el mundo está viendo cómo suben las encuestas. Por eso también un llamado a la ministra, que yo creo que ha sido tremendamente irresponsable, que ya dejemos de ver la encuesta, aparte si la vean bajando, por si acaso, y la gente está con los profesores, no que no sea discurso, de hacer un poco, tener la oportunidad de resolver un problema, de corregir una situación que con justo derecho, mucho es responsabilidad también de la administración anterior. O sea, ni siquiera tienen que cargar con todas las responsabilidades, pero los veo en una situación tremendamente de negación de la profundidad de este conflicto. Y ojo, acá todos vamos a tener que ceder. Todos vamos a tener que ceder. Nadie va a imponer su visión. Nadie va a quedar como patrón de nadie. Entonces, cedamos todos, tengamos propuestas graduales y vayamos encarando nuestro problema de fondo. Eso. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Presidente, perdón. Sí. Solamente quizás una última idea que se refuerza con lo que ha dicho Víctor. Qué compleja es la situación de la educación. Qué difícil es mirar, poder elegir y este es el camino, la vía para sacar adelante a mis hijos. ¿Cuán difícil se hace cuando se vive en un ambiente de vulnerabilidad, cuando no se tiene educación básica, educación media? Me refiero a los padres, a los actuales alumnos vulnerables. Por eso yo creo que me parece de justicia y también en la línea que me parece que plantea Víctor, yo creo que nos encontramos en la necesidad como un imperativo moral de reservar cupos de alta calidad para los más vulnerables, aquellos que no tienen otras herramientas ni otras redes que les permita acceder y romper esa realidad. Y creo, porque así lo demuestran además, no en resultados de pruebas estandarizadas, sino que en la vía final, que es la movilidad social que produce el acceder a la educación superior, que estos colegios lo están logrando. Por favor, reservemos esos cupos para los más vulnerables. Para esto han nacido estos colegios.
Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por las presentaciones, las reflexiones, las propuestas que dejan instaladas en la sesión de hoy en la comisión. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias.